Bien, estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vez Cable y 203 en la señal de Cable Go. Vamos a seguir hablando de este terremoto, nuevo terremoto político en el país, con la salida de Gerí, y hoy van a elegir un nuevo presidente. Bien, para hablar del tema tenemos una entrevista vía telefónica con el analista político Hugo Guerra. Señor Guerra, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Primero, ayer se dio la censura de José Gerí, pero algunos constitucionalistas señalan que lo que se debió aplicar en este caso fue una vacancia. ¿Usted va por ahí también? ¿Cree digamos, que el Congreso fue por lo más fácil y rápido, pese a que no era lo correcto? Mira, Carlos, desde el primer momento me pronuncié en las redes, lo publiqué. Creo que el camino para sacar a un presidente en ejercicio se limita estrictamente al proceso de vacancia presidencial, para el cual se requiere primero una fundamentación legal, aun cuando se trata de un juicio político. Segundo, se requiere que haya causas legales que justifiquen el hecho y que no se utilice el genérico de incapacidad moral para gobernar, que es francamente un abuso. Por lo tanto, en el caso de Gerí, no es que lo defienda. Yo creo que toda la opinión pública está fastidiada por su inmadurez y por sus actos controvertidos. Sí. Pero el proceso de censura rompe la estructura constitucional y a futuro presenta la presidencia de la República como una institución sumamente débil, muy frágil, y eso va a traernos problemas graves. No es el momento ya de incidir en el debate jurídico, porque las cosas ya se produjeron. Ya está, Pero claro. en cuanto comience la nueva legislatura con el nuevo gobierno, este tema sí va a tener que ser abordado y hay que poner candados mucho más fuertes. Claro. Técnicamente, aunque sea altisonante, lo que se ha producido ayer es un golpe de Estado. Ahora, señor Guerra, estamos hablando de que vamos a tener en 10 años 8 presidentes, ¿no? Porque hoy por la noche se va a elegir al reemplazante de Gerí. Tener 8 presidentes en 10 años, ¿qué dice de nuestra política? Lo que dice es que la política peruana es absolutamente caótica, que se ha perdido el rumbo institucional, se ha perdido el respeto a la majestad presidencial, y que aun cuando la Constitución establece que en el Perú el régimen de gobierno es presidencialista, ahora hemos entrado en un modelo parlamentarista en el cual se está abusando demasiado de las componendas, de los intereses del grupo y simplemente del número de votantes, antes que de la razón de los argumentos que se deriven para tomar decisiones fundamentales como el respeto al presidente de la República. Claro, es caótico, ¿no? Ahora, ayer una persona me preguntaba, ¿no? Si no hubiésemos estado en elecciones, en esta campaña electoral, ¿hubiesen vacado a Gerí? La verdad es que tenemos un problema, diría hasta un dilema. Desde el punto de vista ético y moral, los comportamientos del señor José Gerí son más que controvertidos,
cuestionables y repudiables. De un lado está toda su conexión con estas jóvenes que tienen una reputación bastante cuestionable. Del otro lado están los negocios evidentes con empresarios chinos que también tienen cuestionamientos de tipo legal y que tienen trayectorias muy complejas y que pueden ser cuestionados. Ahora, un personaje de esta naturaleza no puede ni debe estar en la cabeza del gobierno. Sin embargo, si por sucesión constitucional llegó al cargo, en el momento mismo de su juramentación se le dieron todas las potestades. No hay lo que se llama una encargatura de gobierno, no hay lo que se llama un jefe de oficina de la presidencia. Lo que hay es un presidente constitucional. Por lo mismo, todo el proceso debía partir del concepto de que se estaba juzgando a un presidente de la República y claro, la solución hubiera sido un poquito más lenta, se requería 87 votos, no 66, pero podía lograrse dentro de la norma que así lo establece. Claro. Ha habido precipitación. Ahora, ayer también se respiraba en el ambiente algo extraño, ¿no? Estábamos hablando de que ya no teníamos presidente, ¿no? Pero a la ciudadanía, digamos que eso ya no le mueve mucho el piso, ¿no? Digamos que en otras circunstancias, quizás en otro país o en otro contexto, esto sería un tema de movilizaciones, un tema de incertidumbre, un tema incluso hasta de miedo. Acá ya nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Mira, seamos claros, el Estado es uno solo y hay un tracto sucesivo, es decir, el Estado nunca queda descabezado. Imaginemos que en el día y medio que estamos sin presidente de la República, se produciese un cataclismo, un terremoto terrible, el que tendría que asumir el mando, porque así está establecido, hasta que se recomponga la mesa directiva, se elija otro presidente, es el presidente encargado de la mesa directiva del Congreso. Es decir, no hay en el Perú lo que se llama el vacío de poder. Es una situación anómala, pero no hay vacío de poder. Ahora, lo que sí está claro es que hay un fastidio enorme de la ciudadanía. Más o menos 68% de los votantes no les interesa la política o están fastidiados por la clase política. Y eso es grave, porque al no interesarse por el sistema de gobierno, ya las elecciones pierden bastante legitimidad. Y eso podría derivar en que los resultados sean bastante erráticos, tanto para senadores como diputados, e incluso en la fórmula presidencial. El Perú es un país que no quiere a la clase política. Y finalmente la respuesta práctica es: maneja la economía basada en el capítulo constitucional del año 90, de la Constitución del año 93, en la autonomía del Banco Central de Reserva y en el capitalismo popular que la gente practica desde la informalidad. Claro, sí, pues es evidente. Ahora, quien asuma hoy la presidencia, estamos hablando que hay cuatro listas, segundo Héctor Acuña, María del Carmen Alba, Edgar Raimundo y José María Balcázar. Van a asumir uno de ellos va a asumir la presidencia. ¿Usted cree que a 5 meses
del nuevo gobierno, de 28 de julio, ¿hay que hacer grandes cambios en el gabinete? ¿Cree usted que algunos de los ministros que están en el momento se van a mantener? De las 4 listas, por los personajes que han mencionado, personalmente creo que la persona que tiene una trayectoria democrática impecable, que no tiene cuestionamientos y que ya tiene experiencia en el manejo del Congreso, es Mari Carmen Alba. Los otros señores tienen demasiados compromisos partidarios y tienen sombras en su gestión, tanto que algunos están vinculados incluso a los niños de Acción Popular. Ahora, puesto eso de lado, yo creo que sería una gran cosa si la nueva presidente, que para mí debería ser, repito, Mari Carmen Alba, mantiene al gabinete actual de ministros. Por completo. Probablemente no al doctor Ernesto Álvarez Miranda, porque, digamos, es un caso muy especial, es un caso muy alto, muy elevado, pero el conjunto de ministros que hay, sin ser extraordinario, es bastante bueno y le está dando continuidad y viabilidad al gobierno. Ponerse ahora a seleccionar a nuevos ministros implica una cadena sin fin de elegir nuevos directores, de elegir nuevos funcionarios hacia abajo, y eso es enorme. Para 5 meses de transición no vale la pena. Claro. Lo correcto sería hacer una propuesta de unidad nacional y ratificar al gabinete actual. Claro. Se habla mucho de que esta decisión de censurar a José Gerí el día de ayer jala también a algunos partidos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que apoyaron o se mostraban en contra de la salida de Gerí, precisamente Fuerza Popular. ¿Cree que esto le va a terminar afectando al Partido Naranja? Bueno, es una incógnita. El Partido Naranja ahora tiene la llave de la elección. Si uno hace números, definitivamente la mayoría de votos está con Mari Carmen Alba. Hay sí la posibilidad de que Juntos por el Perú, que es muy de izquierda, pueda complicar un poco las cosas. Pero la llave definitiva va a estar en Fuerza Popular. Si Fuerza Popular se abstiene de la votación, entonces cualquier cosa puede pasar y podemos anular con un presidente de izquierda bastante cuestionable. Si por el contrario Fuerza Popular, aras de preservar la democracia, vota por Mari Carmen Alba, la continuidad se va a facilitar. Fuerza Popular en todo momento en este proceso ha tenido la llave. ¿Y cree que lo que decida Fuerza Popular hoy y lo que respaldó el día de ayer le va a terminar pasando la factura, cree usted, en las elecciones generales en la primera vuelta? Yo creo que es bastante complejo decir eso. Renovación Popular de Porchi es el partido que más ha presionado por esta censura. Sí. Y ha fastidiado a muchos de sus electores. Por ese lado sí se ve que sus votantes podrían alejarse, no en un número considerable, pero sí alejarse
de Rafael López Aliaga. En el caso de Fuerza Popular, ha habido una corriente de más del 74% de votantes que querían que Gerí, pese a todas las observaciones, se quedara hasta el fin del gobierno para facilitar el proceso electoral y la transición. Entonces es muy difícil que ahora se sancione a Fuerza Popular. De todas maneras está en el entredicho, pero va a depender mucho de cómo voten hoy día, ¿no? Claro, es verdad, ¿no? La última, señor Guerra, ¿cuál cree que es, luego de todo esto que ha pasado, cuál cree que es el futuro político de José Gerí? Entiendo que va a volver a su curul, pero, digamos, políticamente, este es un golpe a alguien que, para algunos, estaba haciendo su campaña, ¿no? Sí, probablemente estaba en campaña, pero hay varias cosas que reflexionar. Primero, por el nivel de las imputaciones, lo justo sería que dentro del espíritu del reglamento del Congreso, Gerí no regrese ya al Congreso. Está siendo sancionado, ha sido censurado en una ficción en la que se le imputa no solamente ser presidente, sino ser parte de los congresistas. Y luego, claro, ya se le tiene que levantar el fuero especial de presidente de la República, y la Fiscalía tiene que investigar, tiene que procesarlo, y el Poder Judicial sancionarlo por hechos que son evidentemente llamativos. El vínculo con toda esta red de jóvenes señoritas que no tiene una explicación lógica, el tráfico aparente de influencias en el nombramiento de muchas de estas señoritas indebido dentro del gobierno, y también en lo que es clamoroso, que son dos cosas. Una, que me llama mucho la atención, en los nexos de los contratos entre el gobierno peruano y las empresas chinas, que son bastante cuestionadas y polémicas. Y el último punto es la firma precipitada horas antes de abandonar el cargo, claro, de una inicial para la compra de aviones militares para la Fuerza Aérea. Eso se había anunciado que todavía estaba en debate, y que si bien los aviones serían exhibidos en abril, todavía la decisión no era definitiva. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la prisa? No lo sé. Claro. Finalmente hay una cosa, Carlos, que sí debemos mencionar. El presidente Donald Trump ha hecho una convocatoria para los presidentes de América Latina, sí, para el día 7 de mayo, donde se va a ver la formación de una suerte de bloque de defensa, de seguridad y de defensa regional. Y el presidente Gerí estaba invitado. Hoy obviamente, Gerí ya salió de la lista. Esa invitación es fundamental para el futuro del Perú. Por eso es que deberíamos insistir en que algunas personalidades, como el canciller Hugo de Sena, sigan en el cargo, y que no se interrumpa la política internacional del Perú bajo ningún motivo. Claro, sobre todo en medio de estas circunstancias, ¿no? Bien, vamos a ver pues cómo se desarrolla el tema, también quiénes del gabinete van a quizás seguir en ejercicio, y la foto seguramente va a ser la llegada de José Gerí al Parlamento, ¿no? Nuevamente su curul seguramente
de fiscalización, van a continuar con las investigaciones. Veremos si llega a 28 de julio. Señor Guerra, ha sido un gusto conversar con usted. Como siempre, Carlos, un gusto estar con ustedes. Que tenga buen día. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el analista político Hugo Guerra, ¿no? Quien hacía una especie de predicción, ¿no? De que José Gerí no debería seguir en el Congreso por estas investigaciones que pesan sobre él. Bueno, y para Guerra, quien reuniría los requisitos para ocupar el cargo de presidente del Congreso y por ende presidente de la República sería Mari Carmen Alba, ¿no? Ella ya ha sido titular de la mesa directiva del Congreso al inicio de gobierno. Podría culminar su periodo parlamentario como presidenta de la República. La elección de la nueva mesa directiva inicia esta tarde, a las 6 de la tarde, y se espera que en un promedio de 3 horas ya tengamos un nuevo presidente.